un agradecimiento a toda la Cámara de Comercio de Ocaña, al personal directivo y a este valioso personal que se dedica a este escenario tan importante que es la capacitación y que nos ha permitido el día de hoy albergar a esta importante audiencia que desde distintos ámbitos ven provechoso interactuar en los aspectos que durante el periodo del COVID vienen generando una temática que genera una variación, genera una actualización de nuestro ordenamiento jurídico y que genera obviamente unas pautas de cómo los ámbitos particulares, empresariales y las relaciones con el Estado y cómo debemos aprovechar estas temáticas para, en ese proceso de interacción, cómo aprovechamos estas temáticas jurídicas para afianzar mejor nuestro relacionamiento y salir de estas situaciones que nos acogen y nos agobian en estos días tan llenos de crisis sociales, económicas y demás, ¿verdad? Entonces, de nuevo, buenas tardes y espero que la temática que le vengo a proponer, en la cual se va a desarrollar en un ámbito que tiene que ver con el relacionamiento de la tecnología y cómo los particulares y en la relación con el Estado, con la administración pública, podemos entonces generar ese aprovechamiento tecnológico y cómo existen esas regulaciones que incluso nos genera ya un imperativo de cómo interactuar en esos aspectos. Entonces, así viene siendo propuesta y vamos a trabajarla de esa forma. Doctor Cualquier Diego, cosa que... ¿Sí? doctor Diego, para informarle a toda la comunidad, pues esto es algo que pues, nos toca hacer constantemente en las capacitaciones y después ya cuando va a dar inicio la capacitación, informarle a toda la audiencia que la capacitación está siendo grabada y pues para temas de habeas data se nos hace necesario que quede precisamente en el registro. Entonces, no siendo más, al final de cada capacitación, o sea, cuando cada capacitador termine, se va a hacer una pequeña ronda de preguntas, unas pocas preguntas que logremos solucionar, pues las dudas más recurrentes y las inquietudes más recurrentes para todos los asistentes. Nuevamente, continúe, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y entonces, continuando con la temática propuesta, vamos de todas maneras, cualquier inquietud adicional tengan a bien consultarnos. Ahí están expuestas en esta presentación nuestros enlaces a través de nuestra página web, Jacome Asociados, también nuestras redes. Aquí podemos interactuar a través de WhatsApp, Facebook o Instagram. Cualquier inquietud que tengan, no dudan en consultarnos. Igualmente son presentaciones que se tratan de llevar de una forma corta a raíz del escenario propuesto, pero cualquier ampliación que se requiera bien pueden consultarnos. Ahora sí, cuando hablamos cuando hablamos de las situaciones presentadas a través del escenario de la importancia de la tecnología para la relación jurídica entre los particulares y entre estos con el Estado, tenemos necesariamente que entender una situación muy clara. Y es cómo existe actualmente una necesidad de cambio. Eso es lo primero, debemos entender que existe una variada normatividad que impone unos cambios en distintos órdenes, existe también unas necesidades sociales, existe una importancia clara de tener una comunicación y de solucionar distintos aspectos que vienen presentando desde lo social, lo económico, y por ende necesitamos conocer cuáles son esas nuevas estructuras jurídicas para afrontar estos cambios. Entonces, la importancia de la tecnología para esa relación va precisamente en eso, cómo encontramos, cómo utilizamos y afianzamos nuestro conocimiento a partir del uso de la tecnología y cómo el uso de la tecnología al interior de la empresa y con el sector público se volvió más allá de una herramienta tecnológica, se volvió una
una herramienta tecnológica en la crisis, se volvió una importancia en cuanto a la forma en cómo nos generamos esa comunicación y esas estructuras internas con el Estado y entre nosotros mismos. También existe dentro de este tema de la tecnología la necesaria incorporación de elementos como es el legal design, y es todo cómo entra el diseño con lo legal a incorporar esquemas importantes al interior de las empresas y al interior de las entidades estatales para, el otro tema propuesto, que la interacción con el Estado se logre, ya mejore la interacción con el Estado, se vuelva más eficiente, se legitime más esas actuaciones con el Estado. Y dentro de eso tenemos que ver los canales de comunicación y la legitimidad y reducción de contingencia judicial que se genera en el Estado. Y algo que se propone, y es muy importante, y vamos a verlo un poco, es la sede electrónica y la transformación digital. Pues bueno, entonces esto hay que ver cómo los distintos actores eh, nos involucramos en ello, y para eso hay que recordar que el escenario del COVID nos alejó de distintos espacios, nos cambió nuestras formas de ver la normalidad. El año pasado, hace ya año y 2 meses, nos dijeron no podemos ir a gimnasios, no podemos hacer eventos públicos, no podemos ir a restaurantes, no podemos ir a cines, y la actividad comercial se varió completamente, y la interacción con el Estado, con la rama judicial, también así sufrió esos escenarios. Entonces, es muy importante ver cómo esa nueva normalidad, que muchos la llamamos así, ¿cuál es ese papel en que se da esa nueva normalidad? Pues resulta que la forma en que estamos funcionando, en que compramos, en que activamos el sector comercio, en que nos relacionamos con la administración pública, sobre todo después del COVID, es en un alto grado digital, ¿sí? Y permeando obviamente los procesos de virtualización. Pues resulta que cómo nosotros como actores de esa situación, cómo logramos optimizar los procesos para entrar en la dinámica requerida actual por parte de nuestra economía y de la situación actual del mercado. Pues requerimos un proceso de simplificación de procesos de venta. Eso yo creo que es algo que se quiere generar. Aquí muestro una imagen. Esto es un Apple Store en Estados Unidos. Aquí están haciendo un sistema pickup. Un sistema pickup es cómo se compra vía internet y se accede al equipo yendo a la tienda física. Se hace una pequeña fila y se accede a la compra, ¿verdad? Pues eso solo es un ejemplo de algo que se viene generando a nivel mundial y a nivel local del proceso de venta, de comercialización. Pero para ello se requiere una interacción con lo jurídico y se requiere también una interacción con la tecnología. Y es ahí como la importancia del sector financiero entra a jugar un rol muy determinante, y es en cuanto al comercio electrónico y cómo entonces la tecnología, que si bien la tenemos hace mucho tiempo, pues no le habíamos sacado provecho, pero ya llega a través del COVID a jugar un papel determinante y a alejarnos de ese ámbito tan físico que antes teníamos, a entrar a un ámbito virtual, y cómo también nos saca del ámbito análogo y nos vuelve un ámbito digital. Y eso nos propone entonces ya una mirada desde lo legal, de cómo entonces entra algo que se llama obviamente el comercio electrónico, que viene desde una normatividad vieja que ahorita vamos a ver, pero que hoy juega un papel muy importante en nuestros procesos actuales. ¿Qué requerimos? Requerimos obviamente vamos a requerir unos cambios, ¿verdad? Unos cambios en el servicio jurídico, y requerimos para ello también una, una, y requerimos dentro de ello entender cómo dejamos una huella a partir de los cambios que hacemos al interior de las empresas. Resulta que, y traigo esta frase para contar ya una experiencia interna al interior de nuestro equipo, en cuanto al escenario de lo legal el servicio que se presta con nuestros clientes, y es precisamente una frase que utilizamos desde hace mucho tiempo en la oficina, y es: o cambiamos o desaparecemos. ¿Qué pasa con el servicio jurídico? El servicio jurídico, pues obviamente implica
entre una imagen que se tiene tanto del servicio jurídico de las oficinas, pero también el servicio jurídico que se presta en distintos entes estatales y privados. Y es como esa experiencia que se tiene al interior de los distintos servicios que se prestan, denotan que la imagen del servicio jurídico y del abogado en sí es una imagen de demora en los trámites, es una imagen de inseguridad en los trámites, y cómo entonces existe una producción de documentos pues obviamente ineficiente, y cómo existe una respuesta institucional también deficiente. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cuál es el rol que ejercemos nosotros como actores, en este caso del servicio que prestamos en Jacome Asociados? Pues como les decía, ya hace varios años venimos cuestionándonos y venimos mejorando. Hace 10 años, cuando cumplimos 10 años, en el 2018, trajimos una propuesta institucional que implicaba cambios internos, mejoras en nuestros procesos internos, pero también una mejora en la interacción con nuestros clientes. Seguir mejorando la producción de nuestros documentos, la producción y la interacción con nuestros clientes, hacer asesorías más eficientes, ligadas al cliente, entenderlo, dinamizar con el cliente su comercio, su empresa, y si es entidad pública, pues obviamente mejorar el escenario en el cual la entidad pública actúa con el ciudadano. Pues bien, eso nos implicó que el cambio que nosotros propusimos nos llevó a que el año pasado, cuando afrontamos la crisis, que fue una crisis que en el servicio jurídico fue bastante compleja, a raíz de que uno de los porcentajes más altos de interacción que se tiene es precisamente la interacción judicial, ¿verdad? Nuestros ingresos dependen mucho de la interacción con el litigio, y pues el litigio estuvo prácticamente suspendido casi 5 meses, si se cuentan las vacancias judiciales, más el tiempo del primer aislamiento, pues eso fue alrededor de unos 5 meses, y obviamente pensar en un crecimiento del año inmediatamente anterior era casi imposible de pensar, pero a raíz de la dinámica propuesta de cómo vimos en la tecnología la posibilidad de generar servicios, de mejorar con los clientes, de ayudar a nuestros clientes, pues nuestra oficina también generó un crecimiento, y pues, y hay que decirlo así abiertamente, que darle gracias a Dios y gracias al trabajo tan fuerte que hicimos como equipo para lograr, al fin y al cabo, al cierre de año, hablar de crecimiento. Logramos crecer, y era algo de por sí muy difícil de entender, o de lograr, perdón. Entonces, la importancia de cambiar es necesaria. Ahora aquí tenemos que entender cómo el cambio en el servicio jurídico también es necesario. Miren, esta imagen es una imagen de reparto en Bogotá, debe ser más o menos el Mentequeo, me imagino. Recordarlo es difícil porque era muy complejo entregar una demanda, un escrito, implicaba la erradicación de documentos, era un tema de ineficiencia, era un tema de largas filas, de demora, ¿sí? Y la interacción muy mala con el personal de la Administración de Justicia. Entonces, miren que ese proceso de erradicación cambia, pero no solo es el proceso de erradicación, también es el proceso de parametrización de documentos, el proceso de producción de providencias, todos esos encaminados a dos fines importantes, a unos fines importantes: la mejora en la comunicación, la mejora en los tiempos de producción y la mejora en la seguridad jurídica del servicio jurídico. Miren cómo cambia, miren lo que hizo la pandemia. Hoy en día, esta es la erradicación de un documento. Esta es la respuesta que recibimos en la oficina de una erradicación de un documento. En este ejemplo traemos el del Tribunal Administrativo de Santander. Como nos dicen, cordial saludo, para nosotros todo eso, pues es una máquina, ¿verdad?, la que nos está dando una respuesta automática, pero es una respuesta inmediata. Cuando uno radica un documento hoy día, si te dan una respuesta automática, ya uno queda tranquilo de que se radicó bien, que le están dando trámite, y eso como tal da tranquilidad. Eso da satisfacción. Miren cómo el Estado ahí cambia una mirada y ve al cliente, satisface al cliente. ¿Quién es el cliente en este momento? Diego Jacome, litigante, ¿cierto? La oficina Jacome Asociado. Entonces, esa interacción, miren cómo mirar al cliente, de por sí aquí vemos el cambio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere hoy en día con el cambio? Pues precisamente se quiere es que se generen procesos de simplificación, se generen procesos de comunicación de cara a mirar siempre al cliente. También vemos
cambios, no solo en el sistema judicial, otro sistema jurídico que necesitaba cambios, ya viene generando cambios en el sistema de notaría virtual. El sistema de notaría virtual es una, hoy en día existe un sistema que tiene un enrolamiento, que es un plan ahí piloto que ya se está desarrollando con notarías de Bogotá, Medellín, en donde ya se generan accesos a notaría a través de la virtualidad. Eso genera una dinámica muy importante, ya es un avance muy grande en un proceso como es el notarial, que implica obviamente determina un cambio importante en nuestro relacionamiento jurídico entre los particulares y con el Estado. Ahora, el tema del legal design implica claramente este elemento del legal design es una herramienta fabulosa para todo tipo de empresa, porque es que toda empresa, todo comercio, toda entidad pública, toda empresa tiene un necesario soporte jurídico, pero ese soporte jurídico también le va a inyectar hoy en día, y eso es un compromiso que tenemos nosotros como oficina, de inyectarle a todos nuestros clientes, a nuestras empresas, inyectarle un componente de innovación. ¿Cómo logramos, en primer lugar, un proceso de innovación? Porque es precisamente eso lo que genera el legal design, y es que se piense siempre en el cliente. Vemos al cliente como el eje de todo nuestro servicio, como el cliente es el que nos dice qué quiere. Cómo hoy en día ese abogado cambia el papel, de pronto ligado más al ego y a ciertas prepotencias que nos generaron la cultura y cómo nos enseñaron que era supuestamente el ejercicio del derecho. Y hoy en día lo importante, el centro es el cliente, lo miramos en forma distinta, lo escuchamos, ¿sí? Lo escuchamos. Y de ahí que el servicio jurídico pueda mejorar, entonces, mirando el cliente en distintos aspectos, en diseñarle un proceso de mejora incremental, en diseñarle procesos jurídicos ropa a la medida, es decir, cómo las estructuras de sus contratos van ligados al comportamiento de la empresa, y también va ligado a cómo le respondemos en tiempo más corto, y seguramente eso va a economizar tanto tiempo, pero además también en lo que es el presupuesto jurídico, el presupuesto para el gasto jurídico. Entonces miren que eso también, el proceso de innovación va ligado a un proceso de eficiencia y tecnología, y necesariamente eso tiene que conllevar a algo que puede ser un elemento de legal design, pero que además es la finalidad de este, y es la urgente simplificación de los procesos. Entonces, como les decía, ese legal design nos puede llevar en principio, y por ende no necesariamente tiene que ser un proceso muy costoso, y es como el legal design nos lleva a un proceso de mejora incremental, que es coger los recursos que se tienen y mejorarlos, un proceso también de innovación. El, el, el legal design va ligado a algo que se llama el legal tech, con el uso de la tecnología aplicado al ejercicio del derecho. También pueden haber ejercicios de inteligencia artificial, ya se han visto. Ahorita voy a contar un material contractual, como Colombia Compra Eficiente ya viene implementando procesos de inteligencia artificial en la selección de contratistas, y eso nos ayuda mucho a entender la importancia de este proceso de innovación usando la tecnología. Ahora, algo muy, muy valioso es cómo el Estado entra a interactuar con los particulares. ¿Cuál es ese proceso tecnológico que nos ayuda a variar el papel del Estado con los particulares? Miren, tienen varias facetas. Miremos una, el derecho de petición. El derecho de petición va ligado, eso es una parte de un libro que escribí, y va ligado, miren cómo en la parte final decimos, así encontramos reglamentación sobre peticiones verbales o por correo electrónico, entre otras que han modernizado y abierto las puertas, entonces, las puertas de la administración a las personas para que puedan realizar una eficiente interlocución con ella. Miremos cómo el contenido de la resolución debe ser visto a partir de los cambios que se proponen del Estado, y cómo eso debe ser entonces utilizado para lograr la eficiencia en la prestación de los servicios del Estado. Y la primera de ellas, la interacción natural que se tiene entre el Estado con el particular en principio es a través de la petición. ¿Sí? La petición, el ejercicio del derecho de petición implica el uso rápido de tecnologías que nos ayuden a incorporar ante la administración, de solicitar ante la administración
nuestros requerimientos. También encontramos lo que es el tema de los requisitos. Miremos cómo la interacción entre el particular y el Estado en sede electrónica tiene varios ejemplos. Ya hoy vemos, aquí les traigo un ejemplo de ventanillas en sede electrónica, que una ventanilla en sede electrónica es donde ya presentamos escritos presentamos escritos ante la administración pública. ¿Sí? Esta sede electrónica que les traje como ejemplo es la de el IRAC. ¿Sí? Aquí vemos una interacción, es bastante simple, pero además yo creo que puede tener alguna interfaz que no permita rápidamente al ciudadano interactuar, toca crear un usuario, necesita un correo, no hay mucha explicación, ¿sí? Pero miremos otro ejemplo, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo y este es el de Colpensiones. Colpensiones ya lleva en este centro de interacción. No es algo nuevo para ellos, ya ellos vienen tiempo generando. Es bastante evidente y aquí se ve el ejemplo, como la interacción en la recepción de documentos termina siendo una sede electrónica más práctica, termina siendo una sede electrónica donde lleva al usuario a incorporar lo que quiere, incluso tiene unos hipervínculos para que de pronto llegue más rápido. La pregunta viene siendo, y permanece en el tiempo, es, ojo, el derecho de petición no solo es por escrito, es también verbal. ¿Cuáles de estos links, cuáles de estas ventanillas de sede electrónica está interactuando verbalmente con aquella persona que no tiene la posibilidad de escribir por X o Y motivo? Ojo, porque entonces este mecanismo de participación, que es el derecho de petición, puede estar siendo limitado en estas ventanillas electrónicas y eso es algo que la Corte Constitucional desde hace mucho tiempo y nuestras legislaciones desde desde las más antiguas, desde el siglo XX en adelante, del decreto 0184, todas incluso anteriores, planteaban el derecho de petición verbal y eso debe también cuestionarse en este momento. Miren que en aplicación de precedentes, Colpensiones ya lo venía haciendo, esto es un tema del 2012, Colpensiones ya le decía al ciudadano rápidamente cómo debe responder de acuerdo a la jurisprudencia, ya había una interacción más pronta con el ciudadano, evitando acudir evitando acudir a esa necesaria situación a esa necesaria situación de la rama judicial. Bueno, aquí vemos, este es un ejemplo que les traía, cómo el contrato estatal requiere un ejercicio pronto de transparencia, de legalidad, de participación, y vemos cómo acá ya nos está generando como por primera vez esta noticia la traigo de semana, como por primera vez en el país se seleccionan operadores a través de inteligencia artificial. Es decir, la herramienta tecnológica operó en un alto porcentaje para decidir quién era el contratista seleccionado. Y eso es como tal una situación de alta eficiencia o que se propone como eficiencia. Obviamente tiene y va a tener errores de humanos, eso lo decía desde Einstein, ¿sí? O sea, aquel que no comete un error no experimentado, pues nada, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que se quiere precisamente con los procesos de eficiencia y de tecnología en la administración pública? Pues aquí hay una frase que traigo y es que la administración está para servirle al ciudadano y no para causarle un daño. Aquí se cortó la parte final, pero ahí lo que dice es no para causarle un daño. Aquí el andaje nos trae unas cifras, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado nos trae unos procesos que en Colombia a 31 de diciembre nos genera una cifra escandalosa. Cuando yo digo la administración está para servirle al ciudadano y no para causarle un daño, es porque desde que se generó el Estado moderno, que se generaron las primeras constituciones, lo primero que se indagó es ¿para qué está la administración pública? ¿Debe existir la administración pública? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y precisamente está para servirle al ciudadano. Pues bien, miremos si la administración pública en Colombia está para servirle al ciudadano. Resulta que según los procesos en Colombia, reportados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 31 de diciembre de 2020, encontramos que
cifras como la siguiente: del 2010 a 67 demandas en el 2010. Pues resulta que a 2020, ¿sí? A 2020 encontramos en el 2019, por ejemplo, cifras de 87.404. Miren esa diferencia entre 3.767 en el año 2010 y en el año 2019, 87.404. Son cifras de por sí escandalosas, son cifras que denotan una actividad estatal bastante, que está generando un rompimiento. Ahora, también encontramos cifras como que en el no laborales arroja 366 billones de pesos, 83.952 contingencias judiciales en ese orden. Las laborales, 25.1 billones. ¿Sí? Entonces, todas esas cifras nos generan una cifra donde vemos cómo requerimos un cambio en la dinámica del Estado y la participación con los particulares. Vemos cómo la importancia, requerimos entonces la incorporación de otros mecanismos no judiciales para interactuar con el Estado, la conciliación, el mismo escenario directo con la administración pública. Todos esos escenarios son los que aquí están las cifras que les decía, son los escenarios que se deben proponer y que debemos lograr en esta instancia. La que nos genera ese ámbito de cambio, como tenemos tres elementos importantes. La sede electrónica requiere hablar de titularidad, administración, de gestión. Viene de un antecedente de la ley 527, pero la ley 527 que se tenía, perdón un momento, la ley 527, un escenario necesario para el año 2020, pero también nos cuestionó porque esa es una normatividad de naturaleza comercial. La ley 527 es una norma que viene, pues que se aplicó en ese entonces es de 1999, pero se dio para incorporar en nuestro ordenamiento interno toda la normatividad del CENUC que se estaba dando desde 1996 sobre comercio electrónico. Entonces, cuando miramos la sede electrónica y la instancia digital de nuestro gobierno, de nuestras instancias administrativas, pues obviamente se requiere una política de gobierno digital y se requieren normatividades propias y por ende surgen nuevas normas sobre gobierno digital, como son la ley 712, la resolución 1519 de 2020, la resolución 2893 de 2020. Estas normatividades lo que nos generan es la necesidad de ver unas garantías, ¿verdad? O sea, ahí se generan unos estándares que se deben cumplir en las sedes electrónicas, como son la disponibilidad que se debe tener, la accesibilidad por todas las personas, la información que se da a partir de ahí. Otra de los atributos que se pueden tener, y lo tomamos de la ley 2080, en este concepto de gobierno digital, es precisamente la seguridad digital. Y es como la ley 2080, que regula todo nuestro trabajo con la administración pública, nos genera todo un esquema sobre lo que se debe tener como un documento. Y es el tema de la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del documento. Curioso que nos pasó hace algunos días, un tema de un municipio de Fundación Magdalena, y es como requeríamos un trámite en la oficina por un tema de una tutela, y ellos hicieron el trámite, nos lo reportaron. El trámite debía ser ante el CIMI, creo, y cuando ellos nos lo reportan, nos envían un documento del formato Word, ¿sí? Y en el formato venía la firma. Y la firma, pues en un formato, la imagen, pues obviamente era completamente modificable. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿será que este documento, cómo se verifica la autenticidad del documento? Entonces, pues, bueno, ahí ya las administraciones entiendan el uso de la tecnología para la validación de los documentos, en cuanto a la firma electrónica, bueno, todas esas cosas que ya la ley 2080 nos viene hablando y que es un requerimiento importante para todos estos municipios y entidades públicas que se vayan adecuando. Pues bien, ¿qué se requiere? Lo requiere el Estado y lo requerimos todos. Requerimos tener una transformación, un proceso de cambio cultural, un proceso de cambio en
en la mirada en que damos en nuestras relaciones, en nuestro relacionamiento. Y en ese proceso de cambio requerimos transformarnos digitalmente, pero también requerimos transformarnos culturalmente. Y aquí la necesidad social, económica, es totalmente evidente. Miren, esto no es nuevo, no es el COVID nos estrelló, que es distinto, pero la necesidad viene de antes. Por eso existían normatividades como la del comercio electrónico del 99. Por eso es que es importante entender eso. Con nuestra actividad comercial no pues debe operar es esquemas de transformación digital. Debemos utilizar el comercio electrónico. ¿Por qué? Como les digo, esto no es nuevo, es que las sociedades evolucionaron de una forma estrepitosa. El mundo pasó de tener 7 millones, de tener creo que poco más de 1.000 millones a principio de siglo y a final de siglo 7 millones de habitantes, de duplicar la población, o sea, en 30 años la duplicamos y en el 2050 se aspira a tener 80. Entonces, pensar en un cambio no es por el COVID, no es por el tiempo del COVID, es un cambio necesario hacia futuro y debemos entenderlo así. Y esa transformación digital entonces nos genera una necesidad de ver entonces lo digital como esa puerta abierta, esa ventaja. Y ya obviamente vemos que mucha gente está conectada en celulares. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo nos conectamos. Entonces ya cuando hablamos de toda la comunidad, hablamos de que el cliente está digitalizado. ¿Sí? Al menos un alto porcentaje, que existe tecnología en nubes, que existe capacidad de procesamiento, está el Big Data también como un escenario importante y está también el tema del crédito digital. Sí, esas ventajas es importante verlas porque si vemos el ejemplo del crédito, lo traigo como un ejemplo de estas ventajas, el crédito digital, por ejemplo, de la vivienda. La vivienda tiene, o las entidades bancarias tienen un proceso de crédito que lleva 7 documentos, entre formularios, ARLAP, seguros. Ahora, con el código inverso de la cédula se puede abrir una cuenta en la vivienda, abrir una cuenta móvil y de ahí generar una operatividad más rápida con el sector financiero y el comercio electrónico entra a dinamizarse más rápido. Y por último, aquí hay un tema y es como la transformación, el Estado a través del decreto 620 de 2020 empieza a hablar de un objetivo, incluir en un solo portal los servicios administrativos. La administración pública en última del Estado es uno solo. Y ver administraciones sesgadas, ver cómo Colpensiones trabaja por acá, el IGAC trabaja por acá. La idea es que existan algunas sinergias, algunos ejes transversales en cuanto a la relación entre el Estado para poder hablar de que existe una efectiva relación entre particulares y el Estado. Entonces, y esos servicios ciudadanos digitales y la autenticidad digital, entre otros. Para finalizando, vemos, bueno, es importante ver y destacar algo, Norte Santander, para que ustedes lo tengan muy presente, Norte Santander tenemos el 40% de Internet en los hogares, acceso a Internet, la accesibilidad entonces está bien, se quiere ampliar al 70%, 70%. Entonces, miremos cómo todavía estamos lejos de lograr una accesibilidad a partir de la virtualidad. Si bien tenemos ventajas, miren las del 40%. Eso salió, hay un link de la opinión, es nuevo, una noticia nueva, se quiere incrementar ese porcentaje. La importancia, la última importancia que destaco es en materia de descentralización territorial, de frase en forma conclusiva y para ya finalizar, y es como esta abrupta separación geográfica de la que habla el profesor Munera en el libro El fracaso de la nación, puede que por fin se pueda cerrar con la instalación de mecanismos de comunicación eficientes y que lleguen a toda la comunidad, porque de lo contrario, la separación no será ahora solo geográfica, sino también una nueva forma de discriminación, la tecnológica. Muchas gracias a todos. Recuerden, cualquier inquietud adicional pueden acceder a través de las redes y disculpen cualquier inconveniente tecnológico o de cualquier orden que hayamos tenido. Gracias por escucharme. Muchas gracias a Gustavo usted, Jacome. doctor Diego. Por aquí tenemos una pregunta que nos hacen aquí a través del chat privado y es la siguiente.
Dice, doctor Diego Jacome, si bien hay muchos beneficios con el uso de las tecnologías de la información, ¿qué opinión merece el tema de la etapa de pruebas a través de medios virtuales? Por ejemplo, el que el juez tome interrogantes virtuales sin que exista un contacto directo del juez con las partes y los testigos. Sí, precisamente en materia tecnológica, el, y habría que ver la ley 2080, ¿no? No sé si esto me lo están preguntando en qué escenario judicial, pero efectivamente la interacción, una de las cosas que la virtualidad y a lo que más nos estrellamos en este esquema litigioso, la interacción para efectos de entender la idoneidad, la credibilidad del testigo, cómo a través de una pantalla el juez podía mirar si el testigo estaba leyendo al lado de alguien que le estuviera diciendo darse esa situación. Pues miren, todavía los escenarios virtuales, las salas de audiencia virtuales no están bien diseñadas. En primer lugar, eso no está claro. Miren cómo está aquí el relacionamiento entre nosotros. Esto, como tal, no le brinda una garantía al juez, ¿sí? ¿Qué hemos hecho, digamos, en el escenario de las audiencias que hemos tenido en la oficina? Hemos logrado a través y cuento una historia. Voy a responderle a la persona que hizo la pregunta con una historia. Estábamos en una audiencia y en la cual el testigo de la otra parte, la testigo de la otra parte, cuando vimos el escenario donde se encontraba, las paredes, las ventanas, se veía igual al del escenario en el que la parte, ¿sí? La parte, creo que, sí, era el demandante, se encontraba. Cuando nos dio por investigar, resultaba que era la compañera permanente de la parte del demandante. Y logramos con el juez que ampliaran imagen para ver y efectivamente era el mismo sitio. Y se le logró un interrogatorio para efectos de cuestionar su credibilidad, a efectos de entender que la persona se encontraba en la misma sala con el demandante. Y pues obviamente el testimonio fue tachado por parcialidad y fue y obviamente, pues ya para el momento del fallo no me acuerdo las consecuencias, pero miren, ese es un uso práctico de cómo, o cómo a partir de un ejemplo le doy una respuesta a esta persona de si a través de la virtualidad se logra los requerimientos de las audiencias. Hay que mirar en materia de la ley 2080, en materia contenciosa administrativa, recordemos que se reducen el tema de las audiencias. Hay que, hay que generar garantías para lograr la interacción con los testigos. Hay que mirar el retorno ahorita a los juzgados. Seguramente al retorno de los juzgados lo que entiende uno y pediría uno que continúe en presencialidad sea precisamente la recepción de testimonios, las audiencias de pruebas. ¿Sí? Al menos en cuanto a lo que tiene que ver con interrogatorios, contrainterrogatorios, dictamen pericial, interrogatorio del perito, oposiciones, todo ese tema que requieren todavía una presencialidad porque precisamente la sala virtual no se ha diseñado de transparencia, de transparencia y de garantía de que la prueba se lleve a bien, ¿no? No sé si con esto le doy completa respuesta al colega o la colega o a la persona que lo pregunta. Claro que sí, doctor Diego. Permítame un segundo que me acaba de llegar otra pregunta por aquí por privado, pero me llegó a manera de mensaje de voz, entonces la escucho y se la remito para no aturdirlos. Me hablan precisamente del decreto 491 del 2020, sí, que da pues ciertas directrices a nivel de pues todos estos temas jurídicos, doctor Diego. Perdón, no escuché. Doctor, que por aquí nos dicen que a través del decreto 491 del 2020
se habla de el derecho de petición que amplía sus plazos y bueno, toda esta parte que afecta a, pues, a esto que se da en la Constitución y por temas de pandemia, pues se modifica. Y que todavía el 491 todavía está vigente. Digamos que los aislamientos ya se terminaron, pero la ampliación de plazos para la interacción entre los servicios, entre las autoridades públicas y los particulares, todavía se entienden ampliados. El, este, esta garantía de atención. Mira, aquí hay que destacar algo. Aquí hay que destacar algo. Miren cómo en la época de aislamiento, que este decreto 491, incluso por el número, debió haber sido en marzo, y lo que yo recuerdo es que era un decreto para generar precisamente lo que es la prestación de los servicios y la continuidad de los mismos, ¿no? Entonces, pero no generó suspensiones, al menos en este tema de la interacción de los derechos de petición. Miren una temática muy importante. La rama judicial sí suspendió términos, suspendió servicios, todo. ¿Por qué entonces entendemos que el Estado venía desde tiempo atrás mejorando su normatividad y adaptándose en su operatividad y en sus trámites con los clientes, hay que llamarlo así, con el cliente, con el usuario, el ciudadano? ¿Por qué? Pues porque tienen, en primer lugar, el escenario constitucional. El escenario de la Constitución del 91 genera unos cambios importantes en el papel de la administración pública con el ciudadano. Y en segundo lugar, porque se incorpora ese escenario constitucional en la ley 1437 del 2011. Es una ley totalmente constitucionalizada, genera unos cambios importantes en el relacionamiento entre la administración y el ciudadano. Por eso vemos una administración que debe, al menos a partir de la normatividad, y se tenía la normatividad, debía ser más simple, más eficiente y debía interactuar más con el ciudadano. Cambia el papel de la administración pública y el ciudadano se vuelve un eje, un centro de atención. Entonces, lo preocupante es que se supone que así también estaba la rama judicial y vemos escenarios como el de que lo daba también la misma ley 1437 para el proceso contencioso administrativo ante la rama judicial, donde, miren, y les pongo este ejemplo, ante la rama judicial se presentaba la demanda virtualmente en lo contencioso administrativo. Una demanda contra el Estado se presentaba a través de un medio digital, se presentaba pues físico, pero se entregaba un CD en medio magnético con los documentos digitalizados. Una cosa es digitalizar y otra cosa es virtualizar, ¿verdad? Entonces se digitalizaban los documentos y se entregaban en un sitio. La contestación, la entidad pública la enviaba en forma magnética. También entonces la tenía digitalizada. Y hasta ahí estaba comprometido, al menos para la primera audiencia, que es la audiencia inicial que establece el CEPAC, la 181, si no estoy mal, llegaba al proceso contencioso administrativo todo un expediente ya digitalizado. ¿Por qué entonces, en materia contenciosa administrativa, por qué iba a suspenderse los términos? ¿Por qué al menos en las audiencias iniciales no se podían hacer? Pregunto. Ese retraso que tuvimos el año pasado, de pronto si se hubieran utilizado mejor esos mecanismos, no hubiera pasado. Ahora, lo que dice aquí la persona, el 491, amplía términos, sí, efectivamente, demoran aún más las respuestas, pero no se suspendieron los términos con la administración pública y la interacción continuó. Miren que muy importante es que se mantenga la comunicación. Y en tiempo de pandemia, en el tiempo más difícil que tuvimos, se mantuvo. ¿Se demoraba más? Sí, se duplicaron los términos, pero estaba ahí dispuesta la administración pública y no se suspendió la administración pública. Ni siquiera en materia contractual, con las dificultades que se tuvieron a partir de entender la validación del documento, la autenticidad del documento. Miren que ni siquiera en esos aspectos hubo unas suspensiones, pero no pasó lo mismo que con la administración de justicia. Julián, ¿qué otra inquietud tenemos? Bueno, doctor, hasta el momento ya pararon las inquietudes que teníamos frente al tema que usted abordó. Agradecerle de antemano antes de darle paso a la siguiente pues, ponencia, ¿cierto? Muchas gracias por su elocuencia, muchas gracias por brindarnos estos conocimientos y pues obviamente también pues de parte de todos los asistentes que aquí en el chat nos dicen que pues estuvo súper, que muchas gracias al doctor Diego. Entonces pues le remito a usted esos agradecimientos. Así es. Bueno, me despido para que continúe el siguiente participante. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. En estos momentos vamos a dar continuidad con el segundo tema, que es
el contrato de arrendamiento y sus regulaciones en tiempos de pandemia. Para este importante tema que se va a tratar en este preciso momento, vamos a darle paso al doctor Jorge David Angarita San Juan, abogado asociado en Derecho Privado. Nació en la ciudad de Cúcuta el día 21 de diciembre de 1988, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Financiero y Bursátil, y actualmente se encuentra cursando la terminación de materias de la Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal. Ambos estudios en la Universidad Externado de Colombia. Una experiencia como catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander, abogado litigante desde el año 2015 y asociado para el área civil desde el año 2017. Doctor Jorge, bienvenido y el público es suyo. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, el tema que me correspondió a mí fue el contrato de arrendamiento en tiempos de pandemia. Entonces, voy a iniciar explicándoles en qué consiste el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es aquel por medio del cual una persona llamada arrendador le entrega el uso y el goce de una cosa a otra persona que se llama arrendatario para que éste use, disfrute más bien de ese uso y goce de la cosa a cambio de un pago. Ese es como tal el contrato de arrendamiento. Las constituciones modernas las constituciones modernas de los distintos han colocado los derechos humanos en lugar de primacía respecto a los demás derechos que debe la persona por el hecho de serlo. Por ello, no es novedad que nuestra Constitución de 1991 que observan en pantalla establezca que nuestro Estado, que el Estado colombiano, está fundado en el respeto a la dignidad humana, bajo el concepto de valor supremo, en el sentido de que la dignidad irradia el conjunto de derechos fundamentales que para una vivienda digna, que en sentido genérico, este concepto también por extensión cabe predicarse de los locales comerciales, es un tema que está íntimamente ligado con la noción de derecho, que atiende al desarrollo de la libre personalidad, que como bien trascendente del ser humano, el Estado debe priorizar para el logro de uno de sus fines, como lo es el bienestar de la sociedad. Aún más, ante situaciones naturales, los entes del Estado de derecho se encuentran abocados a la búsqueda de soluciones que hagan posible que eventos como los contratos de arrendamiento a fuerza mayor tengan contempladas soluciones temporales que impidan que caigan en estado de calamidad y que, por supuesto, el arrendador tampoco salga perjudicado por razón del ingreso que deja de percibir. Mirada la cuestión desde la óptica constitucional, no hay que olvidar que Colombia es un Estado social de derecho. Esto significa que la administración de justicia se haya constitucionalizada y los encargados de aplicarla, para el caso nuestro, los jueces civiles, en ejercicio de esa investidura, bien pueden suspender los desalojos cuando los afectados por la medida demuestren encontrarse en estado de vulnerabilidad. Entonces, la dignidad es un principio que prioritariamente tiene un contenido en la Constitución política, principio del cual surgen derechos varios, como el de poseer una vivienda digna o la garantía del derecho al trabajo, entre otros, y que en desarrollo progresivo del alcance de los estados, del alcance de los derechos humanos a nivel internacional, la vulnerabilidad que puede afectar a estos sectores que,
paradójicamente, crean riqueza, pero que por hecho de fuerza mayor o caso fortuito, como es el tema de la pandemia, que es el tema de la pandemia como la que nos azota, esta clase social se afecta y por ende se aflige la subsistencia y corresponde al Estado suplir estas necesidades originadas en factores naturales mediante la aplicación de fórmulas de rescate en favor de las partes afectadas con la implementación de medidas jurídicas como es la suspensión de las órdenes judiciales, por ejemplo, de desahucio, decretadas en contra de los inquilinos. Y asimismo compensar compensar a los arrendadores con el pago de las remuneraciones que a título de arrendamiento dejan de percibir a causa de la calamidad sobreviniente. Esto es tanto como predicar lo que ocurre con los rescates que hacen los gobiernos en favor de las empresas que entran en crisis. Se trata entonces simple y llanamente de entender que los principios fundamentales contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política obligan al Estado colombiano en su condición de ente social y de derechos a sustentar políticas que estén fundadas no solo en el respeto de la dignidad humana, sino que se encuentran cimentados en el principio de la solidaridad entre los asociados. Me permito citar un fragmento de la Corte Constitucional en el cual establece qué es el principio de solidaridad. Abro comillas. Es un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. Cierro comillas. Es por esto que se puede dar aplicación a la figura de la suspensión de los contratos, la cual consiste en la cesación temporal de las obligaciones que se derivan de la ejecución del mismo entre las partes intervinientes, que en términos del artículo 1602 de nuestro Código Civil, esta suspensión constituye ley para las partes, es decir, que será de obligatorio cumplimiento. Al igual, debemos tener en cuenta la autonomía privada de la voluntad, el principio, el cual le permite a las partes pactar de manera libre sus intereses dentro del texto contractual del contrato de arrendamiento. Pero ese derecho no se puede ejercer de manera absoluta, debido a que encuentra sus límites en el orden público y las buenas costumbres. Por lo tanto, a las personas les está permitido insertar en el texto del contrato de arrendamiento cláusulas que prevean exoneración o condonación al arrendatario en el pago del canon en el evento de producirse un nuevo confinamiento total obligatorio por parte del gobierno nacional, departamental y o municipal para disminuir el contagio del COVID-19. Y finalmente les quiero traer a colación las normas que se expidieron por parte del gobierno nacional a raíz de la pandemia. El primero fue el decreto 570 de 2020, el cual en términos generales fomentó acuerdo entre las partes para llegar a una solución al no pago de arrendamientos. Se prohíben los desalojos, se prohíbe también el reajuste del canon de arrendamiento y también posteriormente
Doctor Jorge, muy buenas tardes. Nuevamente los saluda Julián Parra de la Cámara de Comercio de Ocaña. Bueno, pues tuvimos unos cortos problemas allí como con la interferencia del audio. Esperemos que vería yo que a través de las preguntas que tengan aquí nuestros asistentes logremos dejar en claro este tema que es tan importante, sobre todo pues a raíz de las nuevas disposiciones de las que usted hablaba, de esos incisos en los contratos, de esas nuevas adhesiones que se le pueden realizar pues por cuestiones de la pandemia del COVID-19. Entonces a nuestros asistentes les pedimos por favor nos regalen dentro del chat esas preguntas, pues obviamente me imagino que pues para dejar en claro pues todo el tema de los contratos de arrendamiento posteriores al COVID-19. Bueno, ya sobre esta hora de la tarde vamos, pues aparte de que ustedes pues tengan allí el, pues la voluntad y las ganas de realizar las preguntas, dentro de contados minutos vamos a entregarles el link de la inscripción de la asistencia para que ustedes pues se dirijan inmediatamente, pues saquen allí como un minuto de su tiempo y logren diligenciarlo. Por favor, estar pendiente del chat. Doctor Jorge, bueno, al ver que no existen preguntas, yo sí quisiera pues comentarle si es posible que usted nos repita nuevamente esa partecita que me parece tan importante para la capacitación, en la que pues se logran hacer ciertas modificaciones a los contratos de arrendamiento, sí, solo sí, pues llega a haber algún otro confinamiento, ya sea de parte nacional, departamental o ya bien sea municipal. ¿Nos puede regalar, por favor, claridad sobre ese tema? Un poco. Bueno, claro que sí, sí, señor. Es un aspecto trascendental y como lo decía en la intervención, en estos eventos, en principio, en virtud del principio de la autonomía privada de las partes, se pueden generar entre arrendador y arrendatario al momento de la redacción del texto contractual cláusulas tendientes a exonerar o condonar cierta parte del canon de arrendamiento al arrendatario en el evento en que se produzca un nuevo confinamiento social obligatorio en el cual el arrendatario se va a ver afectado precisamente por vender sus productos al público. Entonces, podemos generar dos figuras ahí. Primero, las cláusulas COVID, o también se podrían generar figuras como la suspensión del contrato de arrendamiento, mientras tanto dure el término del confinamiento obligatorio. Doctor, por interno nos dicen, bueno, al ser ese tema tan delicado, se necesita saber qué pasó, qué se puede hacer en contratos de arrendamiento si vuelven a cerrar ahora con paros y daños en bienes, qué implicaciones tiene y pues qué responsabilidades también.
Sí, señor, como les informaba anteriormente, entonces, si ya el contrato de arrendamiento viene en curso, entonces lo que se podría generar ahí es una figura de sí a ese contrato de arrendamiento, el cual consiste en un acuerdo entre arrendador y arrendatario, ¿sí? Para suspender los efectos de ese contrato, o también podría haber la posibilidad de exonerar del pago del canon de arrendamiento al arrendatario mientras persista el confinamiento obligatorio. Perfecto, doctor Jorge. Bueno, lo despedimos. Muchas gracias por su intervención. La verdad, pues, esperamos poderles compartir a todos nuestros asistentes las memorias para que lo tengan allí en físico y lo tengan bastante claro. Vamos a ver cómo hacemos esta labor. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Para dar continuidad a la tercer punto de esta capacitación jurídica que tenemos programada para el día de hoy, vamos a darle paso al tema diferencias entre teletrabajo y trabajo en casa, entre otros aspectos del derecho laboral. Para esto tenemos dentro de este selecto equipo de capacitadores del día de hoy al doctor Gustavo Alfonso Jacome Peinado, asociado líder del área laboral, nacido en Ocaña, norte de Santander, el día 8 de junio de 1953, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Jurisdicción Social y Nuevo Derecho del Trabajo de la Universidad Coruña de España. Se desempeñó por más de 25 años en la rama judicial como juez laboral de circuito y terminando su carrera en la judicatura como magistrado de varios tribunales, contencioso administrativo y sala laboral de Bogotá, entre otros. Catedrático de diferentes universidades de la región, asesor litigante desde el año 2012, asociado desde el año 2012. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Gustavo Alfonso Jacome. El panel es suyo. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla, por favor? Claro que sí, doctor. Ya en segundos le permitimos compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes. Inicialmente les quiero dar los agradecimientos a la Cámara de Comercio de Ocaña por incluirnos dentro de esta capacitación que ya llevamos un año de haberla dictado frente a temas de pandemia que tienen que ver áreas de distinto orden donde se ha afectado en cualquier momento competencias jurídicas de distinto orden, civil, laboral, comercial. En este momento tengo un tema muy interesante frente al teletrabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo en casa. Empiezo por decirles que frente a el trabajo, frente al trabajo, al teletrabajo y el trabajo en casa, hago una breve introducción que hacen que sí se tengan algunas diferencias, sin embargo se encuentran en algunos aspectos frente a situaciones que la misma norma definió.
Frente al teletrabajo tenemos que se inició con la ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012. Y frente al trabajo en casa, se inició con una circular en época de pandemia, la 041, si no estoy mal, del Ministerio de Protección Social. Y también con la norma reciente de este mes, inclusive, que es la ley 2088 de 2021. ¿Qué introducción sobre los fundamentos jurídicos para el cual se creó el trabajo en casa y el teletrabajo? Esencialmente, el teletrabajo se generó bajo un planteamiento y fin objetivo como instrumento de generación de empleo. Y tiene como objeto de establecer las condiciones laborales especiales del trabajo y una forma de generación de empleo que se efectúa en marco de un contrato de trabajo o relación dependiente. Eso hace parte del teletrabajo que se inició de acuerdo a las normas que dije en el año 2008 y con el decreto reglamentario del año 2012. Frente a lo que está pasando a raíz de la pandemia, nace una nueva estrategia del trabajo en casa para efectos de legitimar los contratos existentes en las distintas empresas del sector público y privado, y se le genera una habilitación a través de la norma de trabajo con los contratos existentes o los que a futuro se realicen, para que esos contratos, tanto del sector público como del sector privado, cobren vigencia y se puedan desarrollar en la casa o donde el trabajador con el empleador acuerden que se va a realizar esa labor. Por eso la definición del trabajo en casa genera una habilitación del servidor público o del servicio público y de la modalidad contractual laboral de carácter privado para desarrollar transitoriamente, transitoriamente las labores que se vayan a desempeñar en la casa, para el cual fue contratado el trabajador. En ese orden, en el desarrollo de esas expectativas frente al trabajo en casa, el legislador previó que ese trabajador extienda su desarrollo contractual en su casa bajo las mismas condiciones laborales que trae, obviamente, desde su origen el Código Sustantivo del Trabajo. Esas condiciones laborales están previstas en el ordenamiento jurídico laboral para todos los trabajadores, tanto para el trabajador en casa como para el teletrabajo. ¿Qué se definió frente al contrato de los teletrabajadores? La formalización del derecho laboral para una nueva etapa organizativa frente a nuevas posibilidades de trabajo en el mercado laboral, con el fin de facilitar a través del servicio de las TIC, de las telecomunicaciones, el servicio de labores dependientes remuneradas. ¿Qué se previó? ¿Qué se previó frente a ese sistema modular, frente a un contrato formal del teletrabajo? Una organización que consiste precisamente en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios
con el fin de facilitar obviamente que dichas atribuciones o funciones sean desempeñadas en el lugar de trabajo, perdón, en la casa, ante la imposibilidad de que se haga en lugar de trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia notoria frente al contrato de trabajo con el trabajo en casa y con los teletrabajadores? La diferencia notoria es que frente al contrato de trabajo con los trabajadores que realizan la labor en casa, lo hacen esporádicamente frente a una situación que frente, por ejemplo, al coronavirus, tendría que legalizarse esos contratos de trabajo para que se realizaran en su propia casa o en un sitio que convenga al trabajador con su empleador. Esa labor se va a desarrollar transitoriamente, tal como lo dice la norma, por 3 meses, prorrogables por otros 3 meses más, o hasta cuando se finiquite o desaparezca la situación, obviamente, que se dio en el caso presente frente al coronavirus. En el tema de las modalidades de entrar ya frente al teletrabajo como figura jurídica autónoma, se definieron unas modalidades precisas que generaron que el contrato de trabajo tenga autenticidad y se diferencie frente a otros contratos de modalidad iguales frente al contrato de trabajo para desarrollarlo en casa, que en el desarrollo está siempre frente a que esa persona debe tener competencias autónomas para poder trabajar a través del teletrabajo, desarrollando específicamente los desarrollos tecnológicos y de las comunicaciones, y para ello tiene que en el contrato mismo establecer cuáles de las modalidades está dispuesto a escoger para que en el mismo contrato se defina si va a ser autónomo, es decir, que vaya a desarrollar la actividad en el lugar escogido para desarrollar esa labor, o móvil, donde no necesita establecer en qué sitio va a desarrollar la labor, sino que se debe tener en cuenta que él va a utilizar son dispositivos únicamente móviles, o los suplementarios, que son aquellos trabajadores que asisten 2 o 3 veces a la semana en su casa y lo hacen en una oficina. Encontramos dentro del desarrollo estructural del teletrabajo a través de las normas previstas en el 2008 y en el 2012 bajo el decreto reglamentario, cómo trabajadores una política pública de fomento del teletrabajo. Y en esa política pública siempre va a aparecer el Ministerio de Protección Social, quien contará con el acompañamiento del Ministerio de Comercio y otros, obviamente, ministerios y establecimientos del gobierno. Es el Estado garante de esa política pública, y el Estado garante, obviamente, definió en el año 2008 y en el transcurso de los 6 meses, bajo mesas de trabajo, la concertación, incluyendo inclusive a través de una sentencia de la Corte Constitucional del 2013, incluyendo las asociaciones sindicales para que hicieran parte de esta política pública, y en el equipo para efectos de formar a aquellas personas que tengan el interés de quedar en el equipo para el día de mañana hacer parte del teletrabajo. Dentro de esa política pública se crearon unos componentes de infraestructura, acceso a equipos de computación, aplicación y contenidos, divulgación y mercadeo, capacitación, evaluación permanente y formación cuando su desarrollo lo requiera. El fin de la ley del 2008 y el decreto 884 reglamentario del 2012 fue muy sabio en que el uso de las tecnologías de las comunicaciones y de la información llegara a población vulnerable, y
se hizo especialmente para que se favoreciera en este posibilidad de trabajar a través del teletrabajo a personas en situación de discapacidad, a personas con situaciones de aislamiento geográfico, en situaciones de desplazamiento, a mujeres cabezas de hogar, a poblaciones en reclusión y a personas con amenazas. No quiere decir que alguna población que no esté incluida acá no pueda estar involucrada en el teletrabajo. De hecho, muchas entidades que más adelante vamos a nombrar han encontrado un capital humano muy interesante frente no solamente a esta población vulnerable, sino otras que no fueron incluidas y del cual tuvieron la oportunidad de estar dentro de la inclusión. Porque, debo decirlo, este tema del teletrabajo es un tema incluyente para, no solamente para esta población vulnerable, sino para aquellas personas que tienen las competencias digitales y en la posibilidad de incluirse dentro de las entidades que manejan el teletrabajo en Colombia, tanto públicas como privadas. Miren cómo la norma establece una red nacional de fomento al teletrabajo, en donde se encuentran entidades públicas del orden nacional y privadas, y los operadores de telefonía pública, cafés internet, organismos y asociaciones profesionales, que tienen unas acciones y unas metas para establecer mesas de trabajo y crear una agenda para efectos de que sea un factor multiplicador el hecho de encontrarse frente a unas posibilidades de inclusión a lo que se llama la agenda prevista por el Estado para que incluyamos a esta población vulnerable y a aquellas personas que quieran participar en el factor de empleo incluyente. No deja de ninguna manera las normas previstas en el 2008 y 2012, las garantías laborales sindicales y de la seguridad para los teletrabajadores. De hecho, por ser trabajadores los que ejercen el teletrabajo, tienen todas las garantías salariales, jornadas laborales, el salario debe ser compensado y tener obviamente las consideraciones de trabajo y remuneración que se paga para los trabajos similares de la misma empresa, o si no existen trabajos similares, deben ser salarios compensados con los que se pagan en la localidad. La asignación de tareas de los teletrabajadores debe hacerse de manera que garantice el derecho a contar con un descanso. Esto ha sido obviamente una de las preocupaciones del legislador, no solamente frente al teletrabajo, sino frente a lo que se generó a través de la pandemia para lo que se llama el trabajo en casa, que se podía generar un aprovechamiento de los trabajadores en el tema de descansos, de sus derechos a sus descansos, de sus derechos a las vacaciones, de sus derechos a su recreación, de sus derechos obviamente a compartir con su familia, etcétera, etcétera. De igualdad de trato entre los trabajadores y los demás trabajadores. Miren cómo la norma que se estableció para los teletrabajadores fue más allá, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista legal, en aplicación de principios que existen en el Código Sustantivo de Trabajo, cuando genera posibilidades legítimas a los trabajadores para que estén cobijados bajo los principios legales que establece la misma ley. Esta norma que estableció el teletrabajo fue más allá y constituyó unos derechos prevalentes para el teletrabajador en protección de afiliarse a organizaciones que escojan sindicales o asociaciones de otro nivel, a protección en materia de seguridad social, de ser afiliados obviamente al sistema de riesgos laborales, a salud, a pensión. La remuneración obviamente que se tiene que ser acorde al trabajo que se le asignó, la protección por regímenes legales de la seguridad social, el acceso obviamente a la información, el acceso a la formación
es un tema importante que generó la política pública del teletrabajo, porque el acceso a la información que generó la política pública del teletrabajo es el fin primordial por el cual el Estado promovió esa política pública, porque muchas personas que están en estado de vulneración, como las que yo dije anteriormente, o los vulnerables, no tienen esa capacitación, no tienen esa capacidad. Estarían ganando aquellas personas que sí tienen capacidad para manejar, obviamente, sistemas de tecnología moderna. Entonces, ante eso, pues obviamente para que no exista una discriminación frente a ese tema de capacitación, se generó esta posibilidad de que desde el inicio sea el mismo Estado garante a través de las TIC, se generen esas políticas de capacitación. Cuando hablan de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, eso no es nuevo. El tema de la edad mínima existe obviamente para el trabajo normal, el trabajo que genera toda empresa a través del Código Sustantivo de Trabajo o a través obviamente de resolución de nombramientos en los vínculos con el Estado. En este tema de la edad mínima, obviamente se sabe que la edad mínima para ejercer el trabajo es de 15 años en adelante, y obviamente esto tiene que ver con la capacidad absoluta y relativa para desempeñar obviamente la función. En ese entendido, obviamente tendríamos que hablar de esas capacidades en el cual el mismo código establece que la capacidad mínima de los 15 a 16 y 17 años esté relacionada obviamente para que necesite una autorización de las inspecciones de trabajo en compañía del bienestar familiar, con el fin de que ese menor adquiera capacidad absoluta en ese momento, o capacidad relativa para efectos de que pueda firmar el contrato de trabajo entre los 15 a los 18 años, en el cual fluctúan algunos temas de remuneración que tiene que ser igual obviamente al salario pactado, pero igual tiene que generarse las posibilidades de que ese menor de edad pueda tener acceso a la educación y a la recreación. Por eso obviamente se limitan las condiciones para esas personas de edad mínima de admisión. Lo mismo pasa con la protección de la maternidad, continúan con las mismas protecciones que establece el Código Sustantivo del Trabajo. El de respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador. Los empleadores deben proveer y garantizar el mantenimiento de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía al final del contrato. Deben obviamente restablecerse obviamente los mismos equipos y entregarse en las mismas condiciones que el empleador se les está entregando. Existe obviamente una posibilidad de que el empleador no le entregue esos paquetes de información que no es óbice para que el empleador le pague su salario, pues porque el compromiso del empleador es obviamente entregar los equipos y la información para que desempeñe la función, y eso no es óbice para que el empleador le pague su remuneración. Así obviamente no pueda cumplir con su labor porque no es culpa del teletrabajador. Y en ese orden, obviamente, que la vinculación al teletrabajo, pues obviamente genera una voluntariedad. No existe obviamente ninguna obligación, sino que el teletrabajo para todos los efectos legales se considera que es voluntario, y que el teletrabajador va a escoger también voluntariamente el sitio donde va a ejecutar dicha labor, y que a través de esas condiciones o modalidades donde el trabajador escoja la modalidad contractual que más le convenga, tiene que establecerse en el contrato con el fin de hacer prevalecer sus derechos y garantías. Es muy importante esto porque el día de mañana no se puede decir, yo firmé un contrato de teletrabajo para desarrollar la labor en casa, única y exclusivamente, y aparezca trabajando en café internet. Tendría que estar establecido en el contrato cuál de las modalidades se cogió, para efectos de que exista la responsabilidad, obviamente que sea muy coherente frente a la responsabilidad de las ARL. En eso hay que tener mucho cuidado, que es uno de los aspectos del cual debemos tener en cuenta
en el momento de firmar un teletrabajo. Existe un decreto del cual yo les hablé, es el 884, que estableció unos aspectos laborales del teletrabajo, que prácticamente definen las vinculaciones, igualdad de trato frente a los demás trabajadores. En eso hace énfasis el decreto, el cual un trabajador que esté desarrollando el teletrabajo debe garantizársele obviamente la misma igualdad frente a salario, jornada laboral de los trabajadores de planta. Adecuar obviamente los equipos y programas informáticos, del cual obviamente el mismo Estado, siendo garante, debe establecer que las empresas garanticen obviamente que el teletrabajo cuente con esas mínimas posibilidades de que el teletrabajador no tenga ningún problema frente al uso de las tecnologías. En el caso de los manuales, en el caso de los trabajadores del sector privado, se entiende que deben tener la extensión de un reglamento interno de trabajo que posibilite algunas situaciones que no se encuentren dentro de estas normas y que no estén establecidas obviamente en el ordenamiento del Código Sustantivo de Trabajo, y podría nuevamente agregarse al reglamento interno de trabajo. Lo mismo pasa con los manuales de funciones de las entidades públicas para los efectos pertinentes. Se establecen nuevamente unas obligaciones de las partes en el sistema de seguridad social, previsión de riesgos profesionales, los auxilios de transportes, horas extras dominicales y festivos para los teletrabajadores. Cuando nosotros hablamos de auxilio de transporte, hablamos de que en el teletrabajo es poco posible que exista auxilio de transporte. Sin embargo, la norma lo establece con efectos de garantizar en algunos eventos en que el teletrabajador tenga que desplazarse del sitio, del lugar donde desarrolla las labores, a otro sitio de trabajo, a otro sitio del lugar donde tiene establecido el domicilio de la empresa. Entonces, se generan unas posibilidades de que exista auxilio de transporte. Lo que no sucede, lo que sucede con el trabajo en casa, por norma específica, en el trabajo en casa sí existe el auxilio de transporte, pero se convierte, que es convertido en lo que llama el tema de conectividad. O sea, se lo cambian como un valor correspondiente a lo que llama conectividad, y se lo compensan para ese efecto cuando las personas devengan hasta 2 salarios mínimos. En ese sentido, obviamente, encontramos cómo el teletrabajo maneja, obviamente, unas situaciones propias que hacen parte de una agenda programática del Estado bajo una política propia para el incremento del empleo. Y en agenda que establece, obviamente, el trabajo en casa, existe un tránsito normativo frente a unas situaciones de urgencia que se dieron frente a la pandemia, en donde el cual el gobierno le tocó de un momento a otro decir no trabajen más, cerrar las empresas, y a partir de ese momento empezar obviamente a legislar a través de una circular en donde permitió que la gente que se fueron para casa, ¿sí?, en forma automática, se generó el trabajo en casa. En esas condiciones se generó el trabajo en casa, que permitió obviamente el desarrollo de las tecnologías como privilegio frente a esos trabajadores en casa, y del cual solamente transitoriamente pueden hacer la labor en casa. Sin embargo, la norma es, en sus efectos, maneja una temporalidad frente a los 3 meses prorrogables por otros 3 meses más, o hasta cuando prácticamente expiren las condiciones que dieron origen a ese efecto de la emergencia de pandemia. Como puede suceder el día de mañana que sea otro el efecto urgente y prevalente, en donde se aplique la norma y también se desarrolle obviamente el trabajo en casa. Lo que quiere decirse que una vez que pasen obviamente esas condiciones, los trabajadores regresarán obviamente a su lugar de trabajo,
bajo todas las condiciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Esos trabajadores que lo hacen bajo este ordenamiento jurídico están obviamente protegidos por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, bajo todos los derechos del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, horarios, obviamente con jornadas establecidas en el mismo código de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con la posibilidad de trabajar 2 horas extras diarias, situación que obviamente no se da en el teletrabajo, ya que en el teletrabajo son jornadas más flexibles, donde de por sí se pueden controlar para los efectos de la retroalimentación que existen entre patronos y trabajadores. En el trabajo en casa existe una norma más flexible para que este trabajo se desarrolle bajo otros condicionamientos distintos al teletrabajo, del cual son aplicables las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Yo pienso que en esta forma dejo muy sucintamente, faltaría obviamente ahondar temas frente al trabajo en casa, pero obviamente ya por el tiempo creo que es necesario que dé por terminada el desarrollo de esta charla. Pues me gustaría que si hay algunas inquietudes frente al tema, estoy dispuesto obviamente a corresponder frente a esas solicitudes. Buenas tardes. Sí, Quisiera saber si... Buenas tardes, doctor. Yo quisiera realizarle una pregunta frente al tema del teletrabajo. Pues por experiencia propia estuve trabajando por esta modalidad en la ciudad de Bogotá en el año 2014, precisamente con el Ministerio del Trabajo. Y me acuerdo que, digamos, para cumplir con los requisitos de ejercer la función del teletrabajo, la ARL me hizo una inspección a la casa para observar si efectivamente en el sitio donde yo iba a trabajar se acomodaba al que yo manejaba en el cubículo en el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Entonces ellos llegan y con metro en mano y miden el escritorio donde usted va a estar sentado trabajando, le miran las sillas si cumple con los requisitos ergonómicos para estar sentado las 8 horas trabajando. Pero mi pregunta como tal es esta: ¿cómo se entiende si un trabajador llega a sufrir un accidente laboral ejerciendo el teletrabajo? ¿Cómo se calificaría ese tema digamos, en ese tema, ¿sí? En el tema del teletrabajo? ¿Cómo se cubrirían ese riesgo? ¿Cómo se llegaría a cubrir, digamos, esa condición del teletrabajador? Bueno, la pregunta es muy buena. Y sí tiene que ver con, obviamente, las condiciones laborales de acomodamiento en donde va a desarrollar y desempeñar las funciones del trabajador o el teletrabajador o el trabajador en casa. Que obviamente ambos están trabajando en casa. Tanto el trabajo en casa como el teletrabajador en casa o en donde indicó que iba a trabajar, son teletrabajadores que trabajan o en casa o en un sitio donde él mismo asignó. Para efectos de que las ARL tengan el deber de corresponsabilidad frente a hechos que sucedan a ese trabajador, tiene que haberse identificado obviamente en la misma información que se genera frente a la ARL, el sitio donde va a trabajar para desempeñar las funciones. Y ese, así como lo dijiste, es la misma ARL quien identifica el sitio, las formas y condiciones en que va a trabajar y cuáles serían obviamente las posibilidades en que se le puede generar o suceder un hecho repentino para efectos de que se genere un accidente de carácter laboral, ¿sí? Eso obviamente sería motivo obviamente de un estudio frente a la posibilidad de que el día de mañana ese trabajador como teletrabajador o trabajador en casa tuviera las posibilidades de ejercitar una acción para
poder perseguir una prestación de carácter económico o día mañana una posible pensión de invalidez frente a un hecho que suceda en el lugar de trabajo. Eso sería parte de una demostración posterior si lo que se hizo el día en que se identifica de por sí el lugar de trabajo y las posibles afectaciones que pueden generar un accidente o una enfermedad de carácter laboral, en este caso un accidente de trabajo, fueron obviamente los motivos del cual esa persona está aduciendo. Entonces, es como decir, es una parte de lo que se llama el litigio el día de mañana para poder nosotros probar ante los jueces laborales lo que haya pasado frente a ese caso especial. Muchas gracias, doctor. Colombia de las firmas firmantes, pactantes del teletrabajo en Colombia, que uno se pone a mirar cómo está orquestado la política frente a un compromiso de entidades públicas y privadas, a partir del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte, y miren ustedes que aquí alcanzo a nombrar unas 3 entidades. Y existe un pacto, obviamente, del cual, poniendo un solo ejemplo, Bancolombia, hoy en día tiene 6.000 empleados que están no solamente en teletrabajo, sino también en trabajos flexibles, en esquemas flexibles de trabajo. Esta es una 6.000 empleados de Bancolombia terminaron el año en teletrabajo. Obviamente con políticas de trabajo flexibles frente a estas dos, obviamente, figuras jurídicas, en el cual la primera, la del teletrabajo, es una figura jurídica autónoma y el trabajo en casa es una política que viene obviamente del contrato original de trabajo, que pues el contrato de trabajo no va a cambiar, es el mismo. O sea que eso es una temporalidad que se le da a estos trabajadores por circunstancias obviamente ajenas al empleador y al trabajador, que es en el caso nuestro la pandemia. Entonces miren cómo encontramos todas estas modalidades de trabajo implementadas en Valle, Google, Fondo Nacional de Ahorros, Alcaldía de Bogotá, Acueducto de Bogotá, Compensar, Ministerio de las TIC. O sea, uno se queda impresionado cómo Colombia ha avanzado en el tema y cómo hoy en día el tema de las comunicaciones es prevalente y fundante frente a otras situaciones. Pienso que me estoy alargando mucho y si hay alguna otra pregunta, les agradezco. Doctor, pues en el chat no tenemos en estos momentos ninguna pregunta que pues, el público asistente nos haya realizado. Le agradecemos por su intervención muy amplia, muy precisa en este importante tema como el que se estaba debatiendo bajo su conocimiento. Agradecimientos a usted, doctor. Muchas gracias a ustedes, Cámara de Comercio, y gracias, la verdad, a todas las personas que estuvieron asistiendo a mi charla. Cualquier inquietud, obviamente, estamos en la página web. Es uno de los medios de comunicación nuestra, la pueden hacer, ahondando este tema y otros temas de interés, del cual, si está a nuestro alcance, con mucho gusto. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a dar continuidad por este tercer tema. Gracias, doctor, por esta intervención sobre el teletrabajo y trabajo en casa, sus diferencias y sobre todo también por ahondar en aspectos del derecho laboral. Vamos a darle paso a la doctora Beatriz Eugenia Pacheco Arevalo,
que nos va a hablar sobre el tema de cómo lograr la reactivación económica post-pandemia a partir de la oferta institucional. Beatriz Eugenia Pacheco Arévalo, asociada líder del Derecho Público. Nació en la ciudad de Ocaña el 29 de mayo de 1992, es abogada de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Dirección del Desarrollo Local de la Universidad Villanueva de Madrid, España. Contratista de las diferentes entidades estatales como asesora jurídica externa, litigante desde el año 2013, catedrática de la Universidad Francisco de Paula Santander y asociada desde el año 2014. Doctora Beatriz, para nosotros es un placer poder saludarla en esta tarde de hoy. El público es suyo. Muchas gracias a todos los presentes, especialmente a la Cámara de Comercio y a la oficina Jacome y Asociados por brindarnos este espacio. Voy a ser bastante breve para poder finalizar con esta presentación que trata precisamente de las formas de reactivar la economía post-pandemia. Debemos empezar por señalar y conocer que a raíz o con ocasión de la emergencia sanitaria que se declaró en el país, específicamente en el mes de marzo del año 2020, se tomaron algunas medidas de aislamiento, por lo cual, con el ánimo de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, se vio afectada la economía local, siendo por ende necesario por parte del Estado diseñar políticas que logren o conlleven a la reactivación económica del país. Es importante que tengamos en cuenta la gran afectación o la grave afectación que hay en los municipios, específicamente por los siguientes aspectos. En primer lugar, se limitaron el desarrollo de algunas actividades comerciales. Si nosotros recordamos, para el mes de marzo, todas las actividades de tipo no esencial fueron cerradas. Esto inmediatamente conlleva a una caída en la economía. Segundo, cuando se empieza a dar la reactivación, se dio con poca capacidad y no total. Es decir, las primeras medidas únicamente permitían que las empresas volvieran a operar con el 30% del personal que normalmente tienen en funcionamiento. Entonces, poder trabajar a menos de media marcha ya conllevaba también una disminución en la producción y por ende en la economía. De otra parte, tuvimos cierres de más de 4 meses para los sectores menos afectados. ¿Por qué hablo de los sectores menos afectados? Porque hay sectores como discotecas y sitios de baile que han pasado más de un año y todavía no han podido volver a abrir. Negocios que en este momento pues llevaron al fracaso y por ende a que esa economía tenga que ser de alguna forma solventada por el Estado. Entonces, los que menos se vieron afectados estuvieron cerrados de marzo a julio o agosto y son los primeros que se empiezan a reactivar. Pero resulta que esa reactivación se fue dando de forma gradual, en la medida en que el Ministerio de Salud fuera expidiendo los protocolos, ¿sí? Las resoluciones que contenían los protocolos para cada sector, y se fueran también estableciendo planes pilotos de verificación por parte de las entidades territoriales. Asimismo, hubo incrementos en los insumos y en la producción por las limitaciones en los transportes. Dentro de las medidas para evitar el contagio estuvo el cierre de varios municipios y también la suspensión de transporte intermunicipal. Todo esto llevó a que la producción pues tuviera unos incrementos en los costos. Por otra parte, se incrementan los costos en la adopción de medidas de seguridad, de bioseguridad. Partamos de algo y es, para poder prestar el servicio se requería la adopción de unos protocolos. Protocolos que llevaban a la utilización de un tapabocas, tener alcohol, en su momento se pedía la verificación de la temperatura de las personas a través de la adquisición de una máquina especial, tener una zona de lavado de manos, tener una zona de desinfección y demás. Todo esto conlleva gastos extra que no tenían las empresas en ese momento presupuestados. Peor aún si nos vamos a sectores donde las ganancias se miden por menos del valor que se está estableciendo para estos protocolos. Y un ejemplo rápido es una persona que vende empanadas, pongamos que la vende a 1.000 pesos, pero de ganancias son 300 pesos nada más. Si son 2 personas, quien prepara y quien vende, para poder entrar en operación, debían vender al menos mínimo 6 empanadas diarias, ¿sí? Para obtener la ganancia de 300 pesos por cada empanada que les permitiera adquirir simplemente el tapabocas del día. Lo mismo pasa con muchos otros productos que teniendo en cuenta pues los bajos costos en los cuales se venden, no alcanzaban ni siquiera para cubrir los costos de estos protocolos de bioseguridad. Todo esto afecta a la economía local. Asimismo, las empresas se vieron amarradas en cierta parte como garantía para los trabajadores
la prohibición de despido masivo de trabajadores, entonces tuvieron que conceder licencias, permisos, llegar a acuerdos y todo eso, pues cargando, digamos, los empresarios con toda una nómina que pues en ese momento afectó gravemente la economía. Por último, como lo mencionaba el doctor Jorge en su conferencia, en cuanto a los arrendamientos hubo una prohibición de desalojo en los locales comerciales. Esto estuvo bien para las empresas que tuvieron que cerrar, pero hay otra parte, y es qué pasa con las personas que arriendan y ese es su único ingreso. Ellos también se vieron afectados y tuvieron que empezar a negociar de alguna forma con la persona que tenían de inquilino. Por lo tanto, el escenario post-pandemia pues busca simplemente apoyar a los comerciantes y a las instituciones para que puedan mover la economía local. ¿Cómo hacemos esto? Adoptando nuevas medidas y apoyo para los emprendedores, dando capacitación para el uso de las tecnologías de la información, teniendo en cuenta que el aislamiento aún se mantiene y existen algunas etapas que si bien ya no son obligatorios sino selectivos, pues se tienen que mantener. Y asimismo, argumentando nuevas formas de negocio. Por lo tanto, la oferta institucional, es decir, desde el mismo Estado, diseña unos programas enfocados en la reactivación. La invitación es precisamente para aprovechar esa oferta institucional que muchas veces desconocemos con el ánimo que los recursos queden y se ejecuten dentro de la región y por lo tanto de esta forma promovemos la reactivación económica. Vamos a recibir apoyos financieros, bien sea entidades nacionales, departamentales o regionales, se logra la ejecución de proyectos y asimismo se promueve la empleabilidad dentro del país. Para esto pues voy a traer al escenario 5 proyectos que se vienen adelantando por parte del nivel nacional y que muchas veces no conocemos, información que podemos obtener normalmente en los municipios y de la mano de los secretarios, bien sea el de Cultura, bien sea el secretario de Desarrollo y demás, quienes son los encargados de apoyar esa convocatoria que va dirigida única y exclusivamente a los emprendedores y a los empresarios. Así, por ejemplo, tenemos la convocatoria Aldea de Impulsa, donde promueve la consolidación, crecimiento y sostenibilidad de emprendedores innovadores para que sean los grandes empresarios de Colombia y el mundo. Tiene algunos recursos que podemos consultar en las páginas como impulsacolombia.com, en los cuales se establecen los requisitos mínimos de que tengan 2 personas como mínimo empleado, que puede estar en cualquier lugar del país, que sea legalmente constituida y demás. Asimismo, traemos otras ofertas como la que trae Bancoldex de Reactívate, donde es un apoyo al reinicio seguro de actividades, específicamente para la adquisición de la adopción de protocolos de bioseguridad. Entonces va dirigido, por ejemplo, a microempresas, pequeñas y medianas empresas, en los cuales pueden obtener unos subsidios que van desde 1.548.000 hasta 80 millones de pesos. A través de las páginas de internet, el cual pueden conseguir los links en estas mismas direcciones de la entidad propiamente, en este caso www.bancoldex.com, podemos obtener cuáles son los requisitos para participar y de qué depende el número o el valor del subsidio que me van a entregar. Colombia Productiva, que es otra página del gobierno nacional también, desarrolla una convocatoria Imparables, cuyo objeto es intervenir 480 empresas MIPYME de todo el territorio nacional para implementar nuevas estrategias que permitan la sostenibilidad. Tiene unos requisitos nuevamente para medianas y pequeñas empresas, donde pueden tener tienen que hacer unas pequeñas inversiones que van entre 270.000 y 360.000, pero a raíz de esto pues van a obtener algunas formas y alguna capacitación en cómo hacer que las empresas sean sostenibles. Existe también a través de Colombia Productiva, de innovamos.gov.co, una convocatoria denominada Fábricas de Productividad. Tienen hasta 22.000 millones de pesos disponibles con cierre a julio del 2022 para ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria, para que mejoren rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. ¿Qué es lo bueno de estos proyectos? Entregan los recursos, capacitan y esto va a permitir posteriormente generar mayor competencia en el mercado local, nacional e internacional. De otra parte, tenemos al SENA, que también se une a través de SENA Innova. SENA, aparte de los programas de formación, tiene también creado un buzón, llamemos, para poder apoyar a los emprendedores. En este caso, apoya proyectos de desarrollo de tecnología e innovación del sector productivo.
también con más de 28.000 millones de pesos disponible para fortalecer capacidad, montajes comercializadores, hacer acompañamiento y comercialización que podemos consultar a través de la página directa del SENA, de SENA Innova, o con los coordinadores de grupos. Y por último, tenemos algunas convocatorias como la que saca Ministerio de las TIC, de las Tecnologías y la Información, los cuales permiten o pretenden incentivar y promover la innovación de empresas industriales digitales. Entonces aquí ya no solo nos dirigimos a quien ofrece un producto, sino también a quien ofrece un servicio, sea animación, contenidos interactivos, videojuego y todos estos materiales afines con unos recursos disponibles de más de 64 millones de pesos, que pretende transferencias de conocimiento, fortalecimiento y demás. Esta oferta institucional, reitero, para nosotros es importante en qué medida. Si estamos necesitando una reactivación económica, lo que necesitamos es quien financie las ideas y los proyectos que tienen los empresarios. Nos dimos cuenta con la llegada de la pandemia que muchas personas que quedaron sin trabajo en unas condiciones inestables en cuanto a la economía, iniciaron emprendimientos en venta de productos y en prestaciones de servicio, incluso a través de las mismas plataformas. Entonces, tenemos el personal, tenemos las ideas y muchas veces hace falta los recursos para la financiación. Busquemos y aprovechemos esta oferta institucional porque está disponible para todo el país y qué mejor que a través de las empresas que hacen parte de la Cámara de Comercio de Ocaña se logren traer estos recursos y queden en la región. Esto activa, por lo tanto, o ayuda a activar la economía local. Esta es, pues, Bueno, mi querida doctora Eugenia, muchísimas gracias por su intervención. Realmente, pues para nosotros, muy bueno haber podido contar con esta gran empresa y pues contar con sus conocimientos para que nuestros empresarios y nuestra comunidad en general hubiese podido aprovechar tan importante jornada de capacitación jurídica en temas actuales sobre cambios que se han venido generando por la COVID-19. Agradecerle a todos los asistentes. Sabemos que hubo ciertos problemas de conectividad, al parecer en Ocaña también, porque pues ahí se nos iban ingresando y saliendo algunos de los participantes, pero pues se logró el objetivo realmente, que era brindar esta capacitación tan importante. La vamos a estar compartiendo en los próximos días a través de nuestras redes sociales. Esta capacitación, como ustedes saben, estaba siendo grabada, en estos momentos está siendo grabada para cuestiones de registro y control de nuestra entidad, pero también para poderla compartir a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro YouTube como Cámara de Comercio de Ocaña y a través de nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y también pues a través de nuestra fanpage de Facebook Cámara de Comercio de Ocaña. Nos encuentran en todas las plataformas digitales. Bueno, de antemano agradecerle a todos los asistentes y también contarles que dentro de 8 días tendremos una muy importante capacitación y a la cual pues queremos invitarlos a partir de hoy. Es sobre la unidad de pensiones y parafiscales. Es una conferencia que va a tratar todos los temas pertinentes a la unidad administrativa especial de gestión de pensiones y contribuciones parafiscales UGPP. Vamos a tener pues un conferencista experto en el tema, abogado y contador, el señor Félix Antonio Mancilla, y pues vamos a contar con el acompañamiento de la empresa Colcede SAS. No siendo más, no sé si nuestro compañero director de promoción y desarrollo, Yamid Molina, desea hacer una corta intervención. Si no es así, entonces espero aquí unos segunditos a ver qué nos dice nuestro compañero Yamid por interno. Bueno, definitivamente ahora me corresponde a mí el cierre total de la charla. Gracias a todos los asistentes, gracias a nuestros amigos de Jacome y asociados. Realmente para nosotros siempre es un placer poder contar con su profesionalismo y con siempre sus
ganas de brindar esta información para nuestra tierra y para todas las personas que se encuentran interesadas. Doctor Diego, muchas gracias siempre por su disponibilidad, a todo su equipo de trabajo, enormes agradecimientos de parte de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Rubén Darío Álvarez Arévalo, de nuestro director de promoción y desarrollo, Yamit Molina, y pues de parte también de todo nuestro equipo de trabajo de la Cámara de Comercio de Ocaña. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, buenas Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.